Tengan todos muy buenos días. Hoy es jueves 18. Como todos los días, le doy gracias a Dios porque me permite estar con todos ustedes, tener esta conexión mágica y espiritual que tenemos todas las mañanas. A ustedes siempre gracias por la sintonía con la que apoyan el programa. De verdad que sí, muchas gracias. Gracias por la cantidad de mensajes de texto, de mensajes que me envían al WhatsApp, que me envían por Facebook. De verdad que muchísimas gracias. Quiero decirles que siempre hay que vivir en estado de gracias. Gracias a todos siempre. Bueno, vamos a empezar el programa en Estados Unidos. Toda vez que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reunió para prevenir la inestabilidad seria de Venezuela. Ese es el primer llamado mundial. El Consejo de Seguridad se reunió para prevenir una estabilidad seria en Venezuela. Ayer miércoles, cuando se reúne el Consejo de Seguridad para hablar sobre la crisis de Venezuela, una de las cosas que se denuncia es precisamente el hecho de que el envío al Táchira de 2.000 soldados que anuncia Caracas es la demostración de que las cosas se están poniendo peor y que nada ha mejorado. Entonces tenemos que decir que los tachirenses o el Táchira estuvo en el debate del Consejo de Seguridad, aun cuando fue a puerta cerrada, pero se sabe entonces que el informe que se presenta se habla como referencia, como evidencia, como prueba de que las cosas no van bien, sino que están empeorando, es que al Táchira vienen 2.000 soldados. Por demás, la embajadora de Estados Unidos señala que lo que está presentando es una estrategia de prevención y dice una cosa: en lugar de esperar una situación seria, ¿por qué no nos adelantamos? ¿Por qué no tratar de detener el problema antes de que empiece? Estamos en presencia entonces de una intervención que apunta a poner en la mesa del análisis el gravísimo problema que tenemos en Venezuela. Dice por demás la embajadora que ella no está a favor de la oposición ni a favor del presidente Maduro. Dice, estamos con el pueblo de Venezuela. El pueblo de Venezuela necesita elecciones libres y justas, la liberación de los presos políticos, que se respete la Constitución y se permita a la Asamblea Nacional continuar con las funciones y sus competencias, porque ese fue el mandato popular. Otra de las cosas que dice es que el gobierno tiene que dar respuesta a las necesidades humanitarias, humanitarias. Y habla de que exactamente en Venezuela existe una crisis de escasez y crisis humanitaria por falta de alimentos. Bueno, en este Consejo de Seguridad, Venezuela participa con voz pero sin voto, con voz pero sin voto. Y entonces en este punto, el representante de Venezuela en el Consejo de Seguridad, quien, como les dije, tiene voz pero no tiene voto, ha dicho simplemente que Estados Unidos habla en el Consejo de Seguridad de una crisis que en Venezuela no existe. Que en Venezuela no hay crisis de alimentos, que en Venezuela no hay escasez y que en Venezuela no existe crisis humanitaria de medicamentos. Que eso no es verdad, que eso no existe. Entonces, ya tenemos lo que se puede denominar el primer llamado de, de la comunidad internacional en este sentido. Pero por otro lado, fíjese usted cómo son las cosas. El uribismo presentó ayer,
vale decir, el Partido Colombiano Centro Democrático, fundado por el expresidente Álvaro Uribe, con el apoyo de 60 senadores, presentó una moción en la Cámara Alta contra el presidente Nicolás Maduro para acusarlo ante la Corte Penal Internacional por delitos internacionales. Esto fue aprobado en el Congreso de Colombia. Y dice, abre comillas, los estados pueden presentar denuncias, pero también lo pueden hacer los poderes públicos ante la ausencia de un compromiso formal del Estado. Cierra comillas. Esto es lo que dice el parlamentario del Centro Democrático Iván Duque cuando presenta la iniciativa tras llevarla a la plenaria del Senado. La denuncia es de 58 páginas. Acusa al presidente de Venezuela por delitos internacionales tales como asesinato, desplazamiento forzado, encarcelamiento, tortura, persecución y genocidio, entre otros. Esto es parte de lo que contiene ese informe. Dice por demás que el documento argumenta el hecho de que Venezuela es un Estado que forma parte del Estatuto de Roma, miembro de la Corte Penal Internacional, por lo que ante las flagrantes violaciones de los derechos humanos y la comisión de crímenes de derecho internacional por parte de Nicolás Maduro, él, en su calidad de jefe de Estado y de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas venezolanas, es sujeto de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. En esa sesión intervino también la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, María Ángela Holguín, quien ratificó que el embajador de Colombia en Venezuela, Ricardo Lozano, no va a retornar a Venezuela, va a mantenerse en Bogotá en consultas. Asimismo, la canciller señaló que van a pedir en las próximas semanas, en el encuentro con la Organización de Estados Americanos, una reunión de presidentes de UNASUR para que se fije una posición frente a la crisis de Venezuela. Dice por demás, el objetivo es que se miren los caminos que se lleve al país a una salida democrática y pacífica. Eso es lo que está sucediendo, eso es lo que ha sucedido el día de ayer. Entonces tiene usted la visión de lo que pasó en el Consejo de Seguridad, que es el inicio, en los términos como se lo expresé, el primer anuncio mundial y por demás lo que aprobó el Congreso de Colombia acusando a Nicolás Maduro por todos estos delitos de los que ya les he comentado. Bueno, ¿qué es el Plan Zamora del que tanto habla el ministro de la Defensa y Nicolás Maduro? Bueno, el Plan Zamora es un plan estratégico y operacional que activa la seguridad y defensa de la nación en casos de amenazas al orden interno que pueda significar una conmoción social y política o una ruptura del orden institucional. Punto. Quiero decir aquí lo siguiente. La ruptura del orden institucional la declaró la propia fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, cuando señaló que la decisión del Tribunal Supremo de Justicia en contra de la Asamblea Nacional era la ruptura del hilo constitucional. Ok, sigamos. Este plan Zamora es el máximo plan de seguridad y defensa de la nación. Su fase verde es de alerta general o de amenaza en un periodo de crisis y se activa para la atención de desastres y calamidades naturales. Este plan lo presentó el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Bolivariana, firmado por Maduro el 18 de abril del 2017
Según el propio Maduro, este plan surge como una iniciativa cívico-militar, pero fíjese usted cómo es de una vez las mentiras, ¿no? El plan fue presentado por el Comando Estratégico Operacional, lo cual indica que la iniciativa no es cívico-militar, es militar. Y su primera fase verde era derrotar el golpe de Estado, la escalada de la violencia y garantizar la paz en Venezuela. Fíjese entonces la contradicción, porque estábamos señalando que la fase verde es de alerta general o de amenaza en un periodo de crisis, se activa para la atención de desastres y calamidades naturales. Después el presidente, haciendo una interpretación, estimo que no literal de lo que dice el plan, dice que esa primera fase verde era para derrotar el golpe de Estado. Fíjese que una cosa dice el decreto y otra lo que habla Maduro. Dice que es para derrotar el golpe de Estado, que fue declarado, por cierto, por la fiscal general de la República. Dice, para evitar la escalada de la violencia y garantizar la paz en Venezuela. Por demás, se le ordena a todas las REDIs, Regiones Estratégicas de Desarrollo Integral, y las SODIs, Zonas Operativas de Defensa Integral, activar la fase verde y derrotar el golpe de Estado. Bueno, por cierto, a ningún miembro del Tribunal Supremo de Justicia hicieron preso por esto, que fueron los que dieron el golpe. Después nosotros tenemos que en la salutación de fin de año del 2016, Maduro anunció la creación de ese plan Zamora en el estado Carabobo. Vale decir, eso viene generándose desde hace días. Después nosotros tenemos que las ONG, 70 organizaciones ONG, han dicho que la filosofía de este plan parte de derrotar a un enemigo interno con las lógicas de la guerra, usando para enfrentar a tal enemigo no solo la Fuerza Armada tradicional, sino al nuevo componente que son las milicias y las organizaciones del poder popular, que significa usar sectores de la población para que de diversas formas, labores de inteligencia, confrontación directa sin armas y con armas, esto último a través de los grupos paramilitares o como se denominan paraestatales. Esto lo dice Provea en la oportunidad en que esas mismas 70 organizaciones solicitan la desactivación inmediata del Plan Zamora, el fin de la actuación de los colectivos armados contra los manifestantes. En ese comunicado de Provea se expresa que el anuncio sobre la activación del Plan Zamora realizada por Maduro constituye la consolidación de la militarización de las labores de gestión de manifestaciones y seguridad ciudadana junto al empleo de grupos civiles armados y policías bajo la lógica militar del combate al enemigo interno, la propia doctrina de la seguridad nacional. Cierro comillas. Esto lo dice Provea. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que la oposición democrática en Venezuela, quiere decir que la sociedad democrática en Venezuela ha sido calificada como enemigo interno. ¿De quién? Pues de Maduro, porque la gente lo que pide son respeto a la Constitución, cero constituyente fraudulenta, elecciones generales adelantadas en razón a todo lo que se robaron. Esto justifica entonces, que esto que estamos leyendo de Provea, justifica entonces el uso de los grupos civiles armados, del paramilitarismo estatal. Esto es lo que lo justifica. Entonces, por eso es que los videos que hemos visto de los motorizados en la SODI en la Quinta Avenida, pues bueno, ya dejen la hipocresía y digan que sí trabajan conjuntamente y punto. Más nada, así de sencillo, pero no sigan entonces en ese tira y encoge de que sí pero no, porque entonces viene el otro problema. El otro problema es que se permitió un saqueo antenoche, una noche terrible para la sociedad del Táchira,
Se permitió un saqueo donde la Fuerza Armada no actuó, pero sí actuaron los paraestatales armados, que por demás incitaron y después permitieron el ingreso de la gente. ¿Dónde estaba la Fuerza Armada? No estaba. Y eso es conmoción interna. Eso es crisis social. ¿Dónde estaba la Fuerza Armada? No estaba. Entonces, lamentablemente se le viene dando una interpretación acomodaticia a los hechos que se vienen sucediendo en la sociedad. Entonces, para este decreto Zamora, la sociedad democrática que pide elecciones es un enemigo interno. Para la sociedad democrática que pide un proceso de elecciones generales adelantados porque se robaron el revocatorio y las elecciones regionales, somos declarados enemigos internos. Y entonces, por supuesto, ¿a quién han lanzado para que confronte? Pues lo que tienen aquí indicado. Lo que nos aclara el comunicado de Provea. Pues el comunicado de Provea nos está señalando que permite este plan las labores de los grupos armados civiles, que pueden hacerlo desde labores de inteligencia, el sapeo, la confrontación, la confrontación directa sin armas y la confrontación con armas. Es aquí entonces donde nosotros tenemos el mayor problema, que tenemos una Fuerza Armada que interpreta los hechos a su propia razón y no en el derecho que le asiste a los venezolanos. A pesar de que el embajador de Venezuela en Estados Unidos, en Naciones Unidas, ha dicho de que en Venezuela no hay crisis alimentaria, 62 gremios que están agrupados en FedeAgro exigen la restitución del hilo constitucional. Están por demás señalando que en el sector agrícola se ha venido alertando sobre la continua caída de la producción nacional, que FedeAgro ha sugerido políticas, ha presentado planes y acciones para corregir el rumbo y evitar la crisis generada por el desabastecimiento y la escasez de alimentos. Indican la falta de oportunas y adecuadas medidas que estimulen la producción agroalimentaria y la insistencia en implantar un modelo económico y social apartado de la norma constitucional nos ha conducido a esta situación que se ha agudizado con la ruptura del hilo constitucional y el resquebrajamiento del tejido institucional. Aquí me voy a detener un momento porque a todo evento siempre hay que señalar que es la titular de la acción penal del Estado, la fiscal general de la República, la que ha dicho que en Venezuela se rompió el hilo constitucional, aparte de que la propia Asamblea Nacional igualmente lo ha señalado. ¿Qué nos está diciendo FedeAgro? Uno, que efectivamente se implanta un modelo económico en Venezuela apartado de la Constitución. ¿Por qué? Porque la seguridad alimentaria es el derecho que usted tiene de ir a cualquier bodega, abasto, supermercado, cadena, a donde usted compra o debe comprar el producto y la marca que usted quiera, en el tamaño que usted quiera, en el precio que a usted le convenga más. La seguridad alimentaria obliga al gobierno a establecer políticas de producción y que esa producción pueda entonces ofrecérsele al ciudadano. Pero eso no existe. Ese derecho a la alimentación que usted tiene fue liquidado en Venezuela como fue liquidado en Cuba. En Cuba tampoco existe derecho a la alimentación o a la seguridad alimentaria. ¿Por qué? Porque en Cuba hay una libreta de racionamiento. ¿Y aquí qué hay? Usted compra la bolsa del CLAP, lo que traiga la bolsa. Usted compra lo que la bolsa traiga. Usted no puede decir, yo no quiero este aceite, sino quiero este otro. Deme harina de maíz para arepa y no harina de maíz para tostones mexicanos. Usted no puede decir eso. Usted compra lo que el gobierno le vende.
Entonces, usted el derecho de alimentación a usted ya se lo quitaron. Así como al venezolano le quitaron el derecho económico de dedicarse a la actividad económica de su preferencia. Así como el gobierno liquidó la obligación que tiene de promover la actividad privada. Por eso es que Fedeagro señala que se implantó en Venezuela un modelo económico apartado de la Constitución. Obvio que sí se implantó un modelo apartado de la Constitución. Y el tema este del rescate de las tierras de las manos de los que lo producían, que eran venezolanos, no era para otra cosa, sino para generar la escasez, que es fundamental la escasez para establecer el racionamiento de lo que el gobierno le vaya a usted a entregar. Y precisamente por eso es que el gobierno lo va doblegando. Ayer estaba en una comunidad y entonces en esa comunidad estábamos presentando un conversatorio sobre el tema de la constituyente y la gente temerosa en el sector. Y entonces una persona dice, ay, ya salió la señora que hace la lista del CLAC y nos vio. Y yo le pregunté, ¿y ustedes aquí son, la mayoría de la gente en este sector es chavista, opositor, qué, cómo son? Pero no, aquí la mayoría somos chavistas en un 90%, perdón, somos opositores en un 90%. Dijo, aquí el 5% serán, no se meten en política, no les interesa, otros 5% serán chavistas, pero aquí la inmensa mayoría no lo somos. Aquí todo el mundo es opositor. Bueno, y les dije, le tienen ustedes a una sola señora que es la que hace la lista. Esa señora ya se hizo jefa de ustedes aquí en el barrio. Esa señora entonces decide a quién mete en la lista de unos productos, por cierto, que tienen meses sin llegar. Pero entonces la empiezan a ver como autoridad, la empiezan a ver como la mandamás, y le dije terminará siendo la madrina de todos los hijos de aquí del barrio. Bueno, eso es el modelo cubano. Eso es el modelo cubano. Este accionar paraestatal o paramilitar armado de los grupos que tiene el gobierno, esos son los comités de defensa de la Revolución Cubana, que entonces salen a reprimir con lo que tengan, en este caso con armas, a la oposición que está en contra de este modelo. Y precisamente entonces, este comunicado de Fedeagro dice, explica que obviamente, a pesar de que ellos han presentado programas, han sugerido políticas, han presentado acciones para evitar la crisis de desabastecimiento y escasez, tenemos crisis. ¿Por qué? Porque la crisis es el negocio del gobierno. Para unos que se encargan de la importación, la corrupción. Para el gobierno a nivel interno, la dominación. De ahí el por qué entonces siempre es interesante preguntarse, y es bueno que usted le pregunte a cuánto Guardia Nacional consiga, a cuánto policía consiga, incluso a cuánto grupo civil paramilitar pueda conocer. Pregúntele qué revolución defiende. La revolución de la pobreza, la revolución de la miseria, la revolución de la escasez para todos, y todos los familiares de todos estos personajes viven, viven como millonarios en el exterior. Como millonarios en el exterior. No hay familiar, pariente, socio de todos estos funcionarios, gobernadores, diputados, ministros, exministros, muchos comandantes de militares viven en el exterior, jueces, exjueces, jueces con familiares en el exterior, exjueces con familiares en el exterior. ¿Y qué es lo que es indispensable saber de esto? No es pecado que usted tenga un hijo estudiando en el exterior. Eso no es pecado. No es pecado que usted decida mudarse a cualquier parte del mundo. El problema es que usted lo haga con plata que es del Estado, o que usted se encargue de proclamar el socialismo en Venezuela, pero no se vaya a vivir a Cuba
ni mande sus hijos a estudiar a Cuba, sino los manda al imperialismo. Entonces usted en Venezuela es antiimperialista, pero manda a los hijos a estudiar a Estados Unidos y usted después se va para Estados Unidos. Ese es el grave problema. Bueno, terminamos el programa el día de hoy. Le doy las gracias por la sintonía. Nos despedimos con el siguiente pensamiento. Cada adversidad lleva consigo la semilla de un beneficio equivalente o mayor dicha que adversidad. Lo repito, cada adversidad lleva consigo la semilla de un beneficio equivalente o mayor a dicha adversidad. Napoleón Hill. Dios los bendiga a todos. Regáleme usted a mí también su bendición. Nos encontramos mañana con el inmenso favor de Dios. Que la preciosa sangre de Cristo nos siga protegiendo. Y por cierto, los babalaos ruedan las fotos por las redes sociales. Los babalaos en el cuartel de la montaña. Los católicos, oración y más oración. Que tengan un excelente día. Gracias.